Santiago, capítulo 2, y hoy vamos a estar viendo la primera mitad también del capítulo, como continuación de la serie que veníamos haciendo de Santiago. Y voy a comenzar a leer el verso 1, 2, 3 y 4. Versos 1, 2, 3 y 4 son los primeros que voy a leer del capítulo 2 de Santiago. Dice así: Hermanos míos, que su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miran con agrado al que trae la ropa espléndida, y le dicen: siéntate tú aquí en buen lugar, y dicen al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacen distinciones entre ustedes mismos y vienen a ser jueces con malos pensamientos? Voy a repetir de nuevo. El 1, el 2, 3 y 4. Hermanos míos, que su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un hombre con vestido andrajoso, y miran con agrado al que trae la ropa espléndida, y le dicen: siéntate tú aquí en buen lugar, y dicen al pobre: estate allí tú en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacen distinciones entre ustedes mismos y vienen a ser jueces con malos pensamientos? Piensen por un momento, yo no les voy a hablar directamente desde el texto para ver primeramente nuestra vida personal, sino lo que quiero hacer es ubicarnos en el contexto de lo que estaba haciendo Santiago. Santiago había terminado, el capítulo 1 terminó diciéndoles que la religión pura y sin mácula, la verdadera religión, era encargarse de las huérfanas y las viudas en sus tribulaciones. Y luego después, obviamente, entra en esta amonestación, en esta exhortación, en contra de la parcialidad, en contra de las diferencias. Y pone el ejemplo, en los versículos 2 y 3, de que si entraran dos personas a la congregación, una vestida de ropa espléndida con un anillo de oro y otra persona pobre con ropa andrajosa, y que las personas miraran con agrado al que venía con ropa espléndida y con anillo de oro, y al otro lo dejaran de lado o le quitaran ese lugar que podría haber sido para él, pero le dan el lugar de privilegio al que se ve mejor. Y termina el versículo 4 diciendo: no hacen distinciones entre ustedes mismos y vienen a ser jueces con malos pensamientos. Me llama la atención cómo Santiago entra en este contexto, en este tema, en esta amonestación, que va dirigida a una cantidad de hermanos que estaban dispersos por diferentes lugares. No solamente se encontraban todos en un lugar, sino estaban dispersos. Y esto, y toda la carta que vamos a leer, aunque Santiago la escribe con la intención de llegar a todos los que estaban dispersos, indudablemente cada uno de los que se encontraban en diferentes lados estarían pasando momentos diversos y diferentes, que muchas de las cosas que están escritas iban directamente a su persona por lo que pudieran estar viviendo, y muchas otras no, seguramente eran cosas que estaban viviendo otros hermanos dispersos. Pero lo importante acá es que si lo estaban viviendo de primera mano o si todavía no le habían sucedido, sean instrucciones para que ellos sepan cómo manejarse si lo estaban viviendo, o adquirir sabiduría para saber cómo proceder si mañana le estuviesen pasando. Y eso es un buen consejo para nosotros. Toda la palabra, todo el consejo de Dios es importante, estés viviendo o no estés viviendo lo que hoy Dios pueda estar hablándonos. De hecho, Dios nos está hablando, ¿para qué? Para que nos formemos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces es muy importante entender el contexto de que Santiago le escribía a un montón de hermanos que estaban pasando diferentes situaciones. Ahora, él toma este ejemplo
y pone al rico, pero a mí lo que me llamó la atención en el verso 3, y eso quiero que ustedes hagan énfasis y miren con atención, dice el verso 3, hablando de la persona que llegaba con vestido espléndido y con anillo de oro. Dice, y miran con agrado al que trae la ropa espléndida. Miran con agrado al que trae la ropa espléndida. Y ahí está la situación, ahí está cuando el versículo 4 él dice, ¿no están haciendo ustedes distinciones? ¿Cómo están haciendo la distinción? ¿Desde dónde nace la distinción? ¿Por qué hacen una distinción? ¿Por qué llevan a cabo decirle a vos por favor sentate de este lado y vos sentate de este lado? ¿Por qué nace esa distinción? ¿De dónde nace? Nace del corazón. ¿Por qué nace? Porque desde los ojos, la mirada de ellos estaba puesta en lo que estaban viendo, en lo exterior, en las apariencias. Y como la mente es muy rápida y el corazón muy engañoso, lo primero que hicieron fue mirar a la persona que entraba con algo espléndido y con anillo de oro y miraron con agrado al que trae. Y yo quiero tomar esa frase, mirar con agrado al que trae. Santiago coloca un ejemplo. ¿Para qué? Para que examinen el corazón. ¿Para qué está este ejemplo colocado acá? Para que vos y yo examinemos nuestro corazón. Es muy importante que podamos entender que el problema no estaba en que alguien llegara con vestidos espléndidos y con anillo de oro. No tenía la culpa aquel que podía vestirse espléndidamente y con un anillo de oro. El problema acá no estaba en el que llegaba. El problema directamente estaba en el corazón de aquel que estaba mirando con agrado lo que estaba viendo exteriormente en aquel que llegaba. Y el gran problema acá es que el corazón hizo esa división automáticamente en separar al que no me puede ofrecer nada, al que no me puede dar nada, y ver a aquel que traía algo. Y el corazón hace esta ecuación. Viene el de ropa espléndida con anillo de oro, y el corazón dice, ese me sirve que me sirva. Ese me sirve que me sirva. ¿Por qué? Porque si viene vestido así y tiene eso en su mano, probablemente detrás de todo eso tenga más para ofrecer. Y esa es la parcialidad, la diferencia que está amonestando, exhortando Santiago a que no suceda en el corazón de nuestros hermanos en aquel momento y que Dios lo deja implantado en esta carta para que no suceda en nuestros corazones. Y quizá vos pienses, pero mirá, yo no hago ese tipo de distinción entre unos y otros porque tengan algo o no tengan algo en lo que yo puedo ver de ellos. Y yo te quiero decir que en realidad nuestro corazón tiende a hacerlo constantemente. A veces en rangos mayores y alevosos y a veces en rangos muy inferiores y casi escondidos en el corazón. Por eso tenemos que matar ese tipo de sentimiento o ese tipo de rapidez al juzgar con malos pensamientos. Miren lo que está diciendo en el versículo 4. Dice, hermanos míos, no hacen distinciones entre ustedes mismos y vienen a ser jueces con malos pensamientos. Hacen distinciones entre ustedes mismos. Y de esto podemos profundizar mucho más. Si ustedes examinan su corazón y si ustedes pueden verlo reflejado en esto, nosotros en este tiempo, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, la mayoría en sus casas, en cuarentena y demás, momentos de prueba podríamos llamarlo, como lo vivían nuestros hermanos en este tiempo, podríamos mirar el texto y decir, pero ni siquiera nos estamos congregando, ni siquiera nos estamos viendo presencialmente. ¿En qué podría aplicar esto hoy a mi vida? Bueno, aplica en tu vida, aplica hoy, mañana y en todo momento. ¿Por qué? Porque aún estando encerrado, vamos a poder tener la tendencia a interpretar este tiempo de maneras diferentes. Algunos pueden decir, es un tiempo donde Dios está haciendo un juicio sobre la iglesia. Otros, Dios nos está guardando hasta que pase todo este problema. Otros pueden estar diciendo, es un tiempo que Dios me llamó a estar en familia.
otros pueden interpretarlo como es un tiempo que Dios está examinando, profundizando, confrontando mi corazón, trabajando en las áreas más profundas de mi vida. Todos podrían darle una cosmovisión a la situación diferente, porque de hecho la situación en sí misma que estamos viviendo hoy en nuestras casas, con la cuarentena, con el COVID y demás, no está explícitamente escrito en la palabra. Entonces nosotros vamos a tener una cosmovisión, una manera de ver la realidad, y la queremos y la necesitamos filtrar a través de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué sucede con esto? El problema es que en esto nosotros podemos hacer un diagnóstico o darle un punto de vista a esta situación. Por ejemplo, pensar que esto es un tiempo para estar en mi casa, un tiempo para estar con mi familia, un tiempo para reflexionar hacia uno mismo, un tiempo para cuidar a los otros y guardarnos. Podemos poner cualquier argumento y es en sí mismo válido en primera parte. Pero el hecho de que nosotros estemos momentáneamente guardándonos no significa que sea carta libre para yo eliminar mi comunión con mis hermanos de manera espiritual, o con mis hermanos congregacionalmente y no congregacionalmente, con otros hermanos también, y elimino todo factor. O sea, quiero decir, es como tengo la reunión fija todos los domingos o los martes en el caso nuestro, me voy de vacaciones y mi fe, mis convicciones, mi vida con Dios y mi devoción a Él quedaron en mi casa, y yo me fui y dejé mi fe, mis convicciones y todo en mi casa. Me voy y ya no soy más cristiano en mis vacaciones. Algo ilógico, ¿verdad? Lamentablemente muchos padecen ese tipo de problema. Ahora, no es lo mismo decir estoy en mi casa, Dios, hay una enfermedad a la cual me tengo que guardar. Pero no le está diciendo Dios, eso quiere decir que ya no tengas ningún tipo de contacto ni relación con ninguno de tus hermanos. No. Ahora, no, Dios aprueba que nos dejemos de hablar y que nos dejemos de tratar. En realidad hablo con los mínimos indispensables. De hecho, ni siquiera me acuerdo de la cantidad de hermanos que podrían estar en mi congregación. Si los tengo que nombrar a todos, seguramente me olvido de algún nombre. Por ejemplo, llegaste a cuestionarte, porque quizás la conciencia nuestra puede estar tan adormecida por momentos, tan enfocada en algo propio, que nos olvidamos que fuimos llamados para servir a Cristo. Empezando por casa, como venimos predicando siempre, empezando por el hogar, siendo testimonio en mi hogar. Pero eso no elimina que lo otro ya no existe y que lo otro ya no importa. Que lo otro ya Dios avala que lo deje de lado, que ya no sienta ni piense en los demás. Y hay una forma de pensar también en esto, que es el tipo de corazón que puede engañarse a sí mismo. Por eso hoy estaba hablando de cómo ellos juzgaron rápidamente en este ejemplo, es decir, él me sirve, él no me sirve. Esto es lo mismo. Esta situación me sirve, otra situación no me sirve. Ahora, lo mismo sucede con esto. Si vos estás en una situación hoy, estás haciendo distinción entre una cosa y otra, quizá ni siquiera te des cuenta que es con malos pensamientos, quizá ni siquiera te estés dando cuenta de que realmente a Dios no lo está avalando, porque tu conciencia está adormecida, que es la que filtra de una manera, la que hace de juez, por decirlo de una forma, en tu interior, pesando lo que es correcto y lo que no es correcto. La moral que Dios ha colocado en tu vida. Y estás tan adormecido que no podés entender que aún lo que vos crees políticamente correcto no es agradable a Dios. Suena bien, es válido el argumento, pero no es lo que a Dios le agrada. Que no puedas verte con los demás no significa que los elimines de tu vida. ¿Por qué me fui desde un ejemplo de ver a alguien y a otro y hacer distinción a pensar en cómo el corazón juega estas malas pasadas? Porque el corazón hace distinciones en lo que le conviene y no le conviene muchas veces. En lo que le queda más cómodo. Y si hoy estás en una situación en la que estás sintiéndote más cómodo, tenés que cuestionarte si esa comodidad es agradable a Dios. Y si es agradable a Dios en cierto aspecto, no vayas a estar eliminando otro tipo, en este caso,
sean actividades o responsabilidades espirituales, para ocuparte solo de una. Cuando Dios, por ejemplo, la oración, la meditación en su palabra, el partimiento de pan y las oraciones, no es un llamado a hacerlo en un momento solo, no es un llamado a hacerlo un rato, y si no hay posibilidad, si no tenemos pan y no tenemos copa, no participamos de la cena del Señor. Dios lo aprueba. No, Dios no lo aprueba. Si no hay copa, agarrás un vaso, y si no hay pan, agarrás lo primero que tengas para poder participar, para poder simbolizar, para poder recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, a veces nos justificamos y justificamos nuestras formas de proceder, hacemos de jueces, pero de manera ilícita, haciendo distinciones, y eso Santiago le pone malos pensamientos. Malos pensamientos. Y miran con agrado al que trae la ropa espléndida y le dicen: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacen distinciones entre ustedes mismos y vienen a ser jueces con malos pensamientos. Las distinciones eran entre la iglesia misma, estaban haciendo distinciones entre ellos mismos. Y ahí podemos mirarnos nosotros y decir: bueno, en este tiempo me he preguntado cómo está fulano, mengano, o ni siquiera me he preguntado, sería más grave. Después podemos tener otro tipo de corazón que no piensa en ninguno, o mejor dicho, no piensa en ninguno como está ninguno, piensa que ninguno lo mira o se preocupa de cómo está él. Entonces en vez de ser victimario, está en el lugar de víctima. Está en el lugar de la víctima. Se para en una posición de: nadie me escribe, nadie me recuerda, nadie sabe cómo estoy. Esa persona, con la vara que está jugando, o la medida que está jugando, va a ser juzgado, porque la misma persona tiene el deber de preocuparse, de acercarse y de mostrarse a los demás. Es muy importante entender que nuestro corazón no tiene que hacer distinciones, no tiene que hacer diferencias, no tiene que volverse parcial. Con esto sí, con estos no. Con estos me interesa, con estos no me interesa tanto. Dios no nos llamó a eso, y menos a eliminar el poder hacer una distinción, y menos a eliminar la comunión. Tampoco nos llamó a ser parciales. Sé que suena difícil para muchos, porque muchos pueden decir que sanamente podemos tener relación sana más unos con otros, y eso no está mal, y eso no es pecado. El hecho es que cuando vos busques la relación, no sea por lo que el otro te puede dar, el beneficio que vos puedas obtener del otro. Eso sí está mal. Mantengo una relación con él, me acerco a él, quiero darme a conocer a él, porque tiene algo que quizá me pueda interesar, porque por lo que veo de él, yo creo que puedo sacarle algo. Eso es un disparate. Eso es algo totalmente dañino para la persona que razona así, lo siente así, y para el que lo rodea, indudablemente. Dice el 5, verso 5, Santiago 2, verso 5. Hermanos míos amados, oigan, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Hermanos míos amados, miren cómo le escribe Santiago a nuestros hermanos en ese momento. Hermanos míos amados, se lo estoy diciendo con amor, amándolos. No les estoy diciendo esta amonestación para lastimarlos y que se pierdan, o que se aparten, o que se alejen, o que se entristezcan sin ningún tipo de arrepentimiento. Se los digo para que podamos reaccionar y cambiar todos juntos el enfoque de la vida cristiana a la forma que Cristo lo estableció. Hermanos míos amados, oigan, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero ustedes han afrentado, han ofendido al pobre
¿No los oprimen los ricos y no son ellos mismos que los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre ustedes? El buen nombre es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que estaba pasando acá y lo que amonestaba a Santiago. Pero miren qué importante. Hermanos, les pregunta, ¿Dios no eligió a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Y te lo pregunto a vos. Santiago se lo preguntaba a nuestros hermanos. Y probablemente nuestros hermanos y nosotros diríamos, amén, sí, claro, Dios eligió a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en fe. Perfecto. Y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Claro que sí. Ahora, miren lo que le dice. Pero ustedes han afrentado al pobre. Ustedes han ofendido al pobre. No los oprimen los ricos y no son ellos mismos los que los arrastran a los tribunales. Miren qué increíble. Santiago les dice, los pobres, ¿no son los que Dios llamó? Sí, Santiago, son los que Dios llamó. Perfecto. Pero ustedes están oprimiendo a los pobres. ¿Y no son los ricos los que los oprimen a ustedes? Sí, son los ricos los que nos oprimen a nosotros. Los que blasfeman el buen nombre, el que fue predicado, el nombre de Jesucristo a nosotros. Sí, ellos nos oprimen. Perfecto. Ustedes no son ricos como ellos, poderosos como ellos, pero ya no son pobres como ellos. Hoy son ricos en fe. Ahora, ustedes están oprimiendo por un lado, están haciendo lo mismo que le están haciendo a ustedes por otro. Viene el poderoso, el rico, a oprimirlos. De hecho, ellos estaban siendo perseguidos. Estaban siendo perseguidos por los ricos, por los poderosos, por causa del nombre del Señor. Eran perseguidos, eran oprimidos. Ahora, llegaba alguien que no tenía algo para ofrecerles y ellos ofendían, oprimían, despreciaban como a ellos les estaba pasando desde otro lado. Fíjense en qué importante esto. Fíjense ustedes en su corazón, porque muchas veces lo podemos estar haciendo aún inconscientemente, como les dije, inconsciente, con la conciencia adormecida, creyendo que lo que estoy haciendo es correcto, y quizá en parte sea correcto, pero hay otra parte que estás dejando de lado, estás olvidando, que es tu responsabilidad. Primeramente lo pienso para mi vida, como hermano, como pastor, porque acá estás yendo directamente a los hermanos, entre hermanos. Ahora, los que predican, los que enseñan, los que aman la predicación, los que aman la enseñanza, o vuelvo a ponerme, me pongo entre la bolsa, ¿no? Los que amamos la enseñanza, los que amamos la predicación, el que enseña tiene que ser ejemplo de lo que enseña, el que predica tiene que predicar con el ejemplo. Nosotros no podemos eliminar como que Dios avalara la comunión. Tampoco podemos hacer distinción, porque aquel me puede ofrecer algo que quizás lo puedo tener, entonces prefiero hacer relación con él. Miren, les pongo un ejemplo personal de algo que deseo que también podamos llevarlo a cabo nosotros. Es un ejercicio pedirle a Dios que no seamos parciales, que no hagamos diferencias. Me he encontrado en este último tiempo, y gracias a Dios, y le doy gracias a Dios, con hermanos que no son de nuestra congregación, que han ofrecido su ayuda, que han ofrecido sus servicios, que han ofrecido sus dones, para el beneficio de la iglesia, del cuerpo de Cristo en general, para el beneficio de nuestra comunidad, como iglesia La Barca, y no pertenecen directamente a nuestra congregación. Yo podría perfectamente aceptar su ayuda porque viene de buena fe, pero mi relación con ellos no es por lo que ellos pueden llegar a tener, o pueden llegar a ofrecer, o pueden llegar a dar. Sería totalmente ilógico y totalmente parcial, totalmente pecaminoso, como exhorta Santiago a no ser, y amonesta a la iglesia que no seamos. No me interesa lo que puedas traer y lo que puedas tener. Si me acerco a vos porque me interesa tu amistad, me interesa ser hermano tuyo y mostrarte lo que Cristo ha puesto en mí y recibir de lo que Cristo ha puesto en vos, pero no por el beneficio de lo que puedo obtener de vos, sino por el hecho de hacer una comunión sana por lo que Cristo hizo por nosotros. Miren la gran diferencia, hay una gran diferencia entre acercarnos a los que tienen algo porque puedo sacar beneficio
y realmente acercarme a los que tengan o no tengan por el simple hecho y profundo hecho de que son mis hermanos y los amo y no me interesa si tienen mucho o tienen poco. Es muy importante examinar el corazón. De hecho, cuando nosotros, los que luchen con este tipo de pecado, cuando desarraiguen de su corazón la parcialidad y el deseo de obtener, o vamos a decirlo de una manera más coloquial, sacar tajada de aquel que pueda llegar, o dejar de lado al que llega porque parece no presentarle ningún beneficio, o quizá puede hacerle sombra. Muchas veces pasa eso. Cuando desarraiguen del corazón la parcialidad, Dios va a proveerles, va a colocar esas personas que no esperaban, con eso que quizá ustedes puedan estar necesitando, pero a través de ustedes no lo pudieran conseguir. Cuando ustedes no se vuelven parciales en sus corazones, Dios los va a bendecir. Dios los va a bendecir. Cuando ustedes se coloquen en el papel de víctimas de que nadie se acuerda de mí o que nadie me escribe, acuérdense que ustedes no le escribieron a nadie, porque quizás si ustedes lo hubiesen hecho, hubieran recibido una sana respuesta o una hermosa respuesta de otros. Y si Dios te está viendo el corazón y está diciendo, hey, te estás parando bastante fuera de lugar, estás mirando con el ojo equivocado. Si tu ojo está así, ¿cómo será tu alma? Si tu forma de mirar a los demás es así, ¿cómo será tu corazón? ¿Entienden? Hermanos míos amados, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Sí, pero ustedes han ofendido al pobre, al que Dios llama. ¿No los oprimen los ricos y no son ellos los mismos que los arrastran a los tribunales? Los ricos, los poderosos eran quienes estaban persiguiendo y denunciaban a la iglesia. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre ustedes? Miren, Santiago les está diciendo a estos hermanos que estaban en otras tierras que su mirada hacia los demás estaba siendo mal puesta, estaban mirando de manera equivocada a los que llegaban a la iglesia. Pero ¿saben por qué? Cuando hace el ejemplo de que los pobres son los que Dios escogió y después le dice, ¿y no son los ricos que los oprimen a ustedes? Perfecto, ustedes no son ni los pobres que llegan ni los ricos que los oprimen, ustedes están de alguna manera en el medio, son ricos en fe y ya no son pobres sin Cristo, pero ustedes están actuando como los ricos sobre ustedes con los pobres que llegan. ¿Por qué? Porque ustedes creen que son ricos y no necesitan el pobre. No necesitan al que llega y no tiene nada que ofrecer. Se están colocando en el lugar de ricos. Se están colocando en el lugar de me siento satisfecho, yo estoy bien así. Y yo quiero leerte un pasaje que me parece importante para que veas que esta condición que Santiago exhortaba, amonestaba, mejor dicho, también el apóstol Juan lo dejó escrito en Apocalipsis. En el capítulo 3, en el versículo 15. Yendo directamente a una iglesia que era la Odisea. Y le dice en el 15, 3:15 de Apocalipsis. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. No eres rico, ¿tá? Ni pobre en fe. No eres de los que han sido enriquecidos. No sos realmente de los que nacieron de nuevo y estás lleno de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, miren, acá está el medio, el corazón que rechaza al pobre que no tiene nada para ofrecer, se cree rico y tiene a otros arriba que lo oprimen, está haciendo lo mismo que le hacen a él con otros. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo no necesito de aquel hermano. Yo no necesito de compartir con ellos. Yo no necesito de participar de la cena. Yo no necesito
de poder leer la palabra. No necesito meditar en su verdad. No necesito, estoy bien, estoy satisfecho, me creo suficiente. Esa es la posición del corazón que Santiago estaba reprendiendo, amonestando a los expatriados, a los dispersos, a los hermanos que estaban en tribulaciones y en pruebas. Aún en pruebas y en tribulaciones se podían estar dando el lujo de hacer esas distinciones y esas parcialidades. Espantoso, espantoso. Juan los reprende, o el Espíritu Santo a través de Juan lo deja escrito, reprendiendo a aquellos que los denominó tibios. Ni fríos, ni como esos ricos que oprimían, que no conocen a Dios, ni calientes, ni los fervorosos. Aquellos que viven para el prójimo, que viven para el servicio del huérfano, de la viuda. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no saben que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Sabes qué? Este verso 18 del capítulo 3 de Apocalipsis, en una palabra se resume: viví en santidad. Viví en santidad. Santifica tu vida. Apartate para Dios. Apartate para servir a Dios. Serví a Dios. Te aconsejo que santifiques tu vida. Compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Santidad. Y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Arrepentimiento. Arrepentimiento. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Santidad. Para que veas claramente, que pongas la mirada donde debes poner la mirada y no de la forma pecaminosa que muchas veces colocamos la mirada. Somos hijos de Dios. Desde el pastor con mayor responsabilidad hasta la primera oveja que entra. Todos estamos llamados a servir a Cristo. Acá no hay vacaciones. Acá no hay un momento de que puse en pausa el cristianismo y vivo como me parece hasta que todo esto pase. Seguimos siendo hijos de Dios, seguimos siendo llamados a vivir en santidad, a procurar, amar, acercarnos y darnos a conocer, porque no queremos darnos a conocer nosotros, sino el que viene con nosotros. Verso 8 y 9 de Santiago, capítulo 2. Dice, si en verdad cumplen la ley real, si en verdad cumplen la ley real, conforme a la Escritura. ¿Cuál es la ley real? Miren, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacen. Si cumplen con la ley real conforme a la Escritura, que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien están haciendo correctamente. Correctamente lo están haciendo. Porque muchos pueden decir, pero yo estoy cumpliendo con esto, lo estoy viviendo. Perfecto, el que lo hace, perfecto, así es como tiene que ser. Pero si hacen acepción de personas, cometen pecado y quedan convictos, quedan culpables por la ley como transgresores, como si hubiesen pasado por arriba de la ley. No le prestaron atención, no me interesó lo que dice la palabra de Dios. Me interesa más mi postura, me interesa más la forma en la que yo mido las cosas, la forma en la que yo me muevo, la forma en la que yo busco relacionarme. Antes de como Dios llama que me muestre, me relacione, me acerque a los demás. Si en verdad cumplen la ley, bien lo hacen.
pero si no están haciendo acepción de personas y es pecado. Es pecado. Se están volviendo transgresores. Versos 10 y 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometés adulterio, pero matás, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Qué te está diciendo? ¿Vos querés justificarte como una buena persona? Pero yo soy bueno, trabajo, sustento mi casa, hago esto, hago lo otro, pero miento. Ya te hiciste transgresor de la ley. No quieras justificar con tus otras buenas acciones el pecado que cometés como diciendo, permitime pecar en esto, porque fíjate, hago todo lo otro. No se trata de eso. Dios no nos llama y ni siquiera Dios avala que nosotros busquemos la perfección en diferentes áreas de nuestra vida y en una mantengamos el pecado, abracemos, acariciemos el pecado en nuestra vida, lo pongamos bajo el brazo, querramos acurrucarlo, cuidarlo y demandarle a los demás, entendeme que yo hago esto, que está mal, pero ¿viste todo lo otro que hago? No, con que hagas un error, todo lo otro ya no sirve, se cae abajo, pierde efecto, queda sin ningún tipo de autoridad y tu testimonio termina por el piso. Verso 12 y 13. Así hablen y así hagan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y gloria a Dios por la misericordia de Dios, que se renueva cada mañana, que nos da otra oportunidad de despertarnos y poder acercarnos a Él y poder corregir nuestros pasos y poder acercarnos a Él confiados. Sabemos que tenemos entrada delante de nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero habla y hacé representando a aquel que te salvó, demostrando que estás viviendo en esta ley de la libertad, en la gracia de Dios. Y estás dando lo que de gracia recibiste. Y apliquemos la misericordia. Porque claramente dice que el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y vos y yo, si fuimos salvos por la gracia de Dios, Cristo pagó por nosotros en la cruz, nuestro andar tiene que ser un andar misericordioso. Tiene que evidenciarse Cristo. Tiene que ser un corazón agradecido. Hay tanta falta de educación. Hay tanta falta de gratitud, de empatía. Miren, si nosotros vemos lo que le pasaba a nuestros hermanos, como estamos viendo ahora en el capítulo 2, lo que estaba amonestando Santiago a la iglesia en ese momento, se colocaban en un lugar creyéndose ricos y estaban demostrando todo lo contrario. Se ponían en una situación que creían que no necesitaban nada, o que estaban satisfechos, o solo se acercaban de aquellos que les podía servir algo, parciales. Y si lo vemos para hoy, como les venía hablando, yo quiero que ustedes piensen por un momento, y me parece muy importante que podamos reflexionar sobre esto. Muy importante. Hablé con algunos hermanos en estos días, casi todos, pero quiero decir, hablé con algunos en particular, y hablé con uno en particular, y me ponía un ejemplo que me hizo meditar mucho, se los voy a compartir. Veamos este tiempo que estamos viviendo tal cual como cuando el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel fue sacado de Egipto. Fue sacado de Egipto y comenzó a transitar en el desierto. Se calcula 1,5 millones, más o menos, de israelitas caminando por el desierto.
de los que salieron, sin contar de los que eran menores de 20 años. Y de todos ellos que salieron de la esclavitud y pasaron por el desierto, solo Josué y Caleb entraron en la tierra prometida. De los hombres mayores que salieron, también llegaron a la tierra prometida con ellos todos los menores de 20 años. Pero solo ellos dos, como responsables de sus actos, son los únicos que transitaron y llegaron a la tierra prometida. A lo que quiero decir con esto es que estamos dentro vamos a suponer, de ese desierto como iba el pueblo de Israel. Salió de la esclavitud, estaba en el proceso. En el desierto estaban siendo procesados. O mejor dicho, estaban en proceso. Y cuando Caleb con Josué llegaron a la tierra prometida, ellos llegaron procesados. Que este proceso que estamos viviendo como hijos de Dios verdaderamente valga la pena. Por favor, no tengas tu corazón y tu mirada puesta en cuando termine esto para volver a la vida rutinaria. Estoy esperando que pase esto rápido para que volvamos a la rutina. Porque si es así no aprendiste nada y no estás aprendiendo nada. Este tiempo, el de hoy, es el tiempo aceptable de Dios. Es hoy que nosotros tenemos que mirarle el corazón, tenemos que reflexionar en cómo estamos delante de Dios. Si Dios se redujo o tu vida se redujo a solo un día de reunión, ¿qué pasa si tenemos que volver a la naturalidad, pero eliminando un día de reunión y no exista más? ¿Cómo lográs la comunión con hermanos si no hay un día de reunión? Aquellos que se paran desde la parcialidad no podrán hacer comunión con toda la iglesia porque no saben cómo hacerlo. Aquellos que creen que no necesitan nada no tendrían comunión. Y creen ambas personas, ambas posturas, que van a estar caminando correctamente delante de Dios. Aquellos que están sufriendo porque creen que sin una reunión se les viene el mundo abajo, que no has desarrollado la capacidad de relacionarte con Dios, relacionarte con tus hermanos, relacionarte con la palabra, relacionarte con Cristo a través de la adoración. De manera que no tengas que prescindir de una liturgia, de un formato establecido de martes o de domingos. Estoy confinado a estar en mi casa. Bueno, ya no hay comunión con Dios, no hay oración, no hay meditación de la palabra, no hay reflexión sobre mi corazón. No miro cómo estoy deseando que termine esto para volver a la normalidad. No, si es tu corazón así vas a terminar en el medio del desierto. Tenés que entender que este es un proceso para salir procesados, maduros. De hecho, el primer capítulo de Santiago, que ya lo he predicado, hablaba justamente de que las pruebas son para salir maduros y para salir más maduros en las áreas en las que éramos débiles, más semejantes a Cristo, en el carácter, en el talento, en los dones, en la forma de aplicarlos, más sabio en la forma de enfrentar situaciones. Y no tanto esperar a que pase, porque resistir no significa quedarme quieto y cerrar los ojos y esperar que todo pase para seguir caminando como si nada. Resistir significa que tengo que aprender a estar pasando la situación para ser moldeado. Entender que estoy en un proceso, de que Dios no se alejó, que Dios no está en otro lado, no está en los días de reunión. No, yo soy un hijo de Dios y sigo siendo responsable de una vida en santidad. Sigo siendo responsable de levantar el teléfono y llamar, de escribir, de tener la capacidad, la sensibilidad, la compasión, la misericordia, la gracia, la empatía, la sencillez del corazón, de poder preguntar cómo estás o cómo estarás pasando. Me pregunto cómo estará fulano. No te lo preguntes únicamente, preguntale directamente. Mañana lo encontrás ahorcado, como me ha tocado vivir situaciones, y ya no hay tiempo para poder escribirle cómo estás. Entonces, por favor, sigamos siendo cristianos en todo tiempo, ¿no? Y entendamos que este proceso lo que está haciendo sencillamente es permitiendo que tu corazón quede expuesto primeramente a vos mismo, para que veas cómo te estás comportando frente a la verdad de Dios. Si Dios te quita ciertos aspectos, vos ya estás mirando hacia vos mismo y nada más. Me interesa mi casa y mi familia. Mi casa y yo serviremos a Jehová, por decir una manera. ¿De qué manera? ¿Sacado de contexto? No.
Y se los planteo a todos los que están escuchando, porque esto es lo que está sucediendo a niveles generales. Apatía, quitando la mirada de Cristo. A niveles generales están mirando hacia otro lado, están desanimados, quieren volver a Egipto, quieren volver a la esclavitud. Solo se acercan a los que pueden ser, con los que pueden ser beneficiados. Y esto es en términos generales. No quiere decir que todo lo que estoy nombrando es todo lo que te pueda estar pasando, sino que la iglesia está pasando un proceso en el cual está Dios permitiendo que la iglesia vea su corazón. Hoy cuando les leía Apocalipsis 3:15 al 18, no les leí el 19. Miren lo que dice el 19. Apocalipsis 3:19 dice, hablando Dios, el Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo: yo reprendo y castigo a todos los que amo, como un padre a un hijo, ¿verdad? Sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepiéntete. Si hay insensibilidad en tu corazón, si hay incredulidad, si estás en el lugar de víctima, generalmente todos me están atacando, todos me discriminan, todos me dejan de lado, nadie se acuerda de mí, estás pecando también. Porque vos tenés que tener lo que estás deseando es lo que tenés que hacer con los demás. Ahora, también tenemos el corazón, como leía hoy, que mira el que viene con algo, porque como trae, seguramente atrás tenga más. Y ese sí, a ese sí me acerco. Con ese sí mantengo una relación constante. Con ese sí me sigo comunicando. Con el otro que consideraba no me podría ofrecer nada, no sé ni en qué andará. No sé ni si volverá el día que nos reunamos, no sé ni si lo veo. Ya no me acuerdo ni cómo se llaman. Es lamentable. Podemos tener también el deseo del corazón de reunirnos y Dios nos permita volver a tener una reunión y poder volver a unas reuniones, pero que cuando volvamos a reunirnos no vuelva el mismo hermano y la misma hermana que vi la última vez antes de entrar en este tiempo, en este proceso, sino que venga un hermano totalmente transformado, con una mayor espiritualidad, con una mayor profundidad de convicción de quién es Cristo en su vida, mayor profundidad de cuán pecador es su corazón. Es que es lo que tenemos que hacer este tiempo. Es muy importante profundizar nuestra vida espiritual. Profundizar nuestra vida espiritual. Estamos en la ley de la libertad, sin obligaciones. Sin obligaciones, miren cómo es. Hoy no estás con la obligación, muchos no están con la obligación de levantarse y cumplir un horario, otros con la mitad de un horario, otros están en su casa. Hay responsabilidades básicas del hogar. Pero los tiempos los pueden manejar de una manera tan increíble. Hoy se pueden manejar los tiempos de una manera totalmente diferente. Y yo personalmente deseo salir de este proceso realmente procesado, realmente transformado, con un corazón distinto, con un pensamiento diferente, con sentimientos que sean acorde a la voluntad de Dios, con sensibilidad que sea acorde a la voluntad de Dios, con misericordia que sea acorde a la voluntad de Dios. Que sea claro el entendimiento que yo tengo de corazón que tengo, que pueda comprender cuán pecaminoso es si me alejo de la voluntad de Dios. Saber cómo es mi corazón al punto de saber qué capacidad tiene de engañarme cuando quito la mirada de Jesús. Y si estás en este proceso, mi deseo y mi aliento hacia vos es que sigas adelante. Que puedas replantearte, sí, cómo estás viviendo tu vida. Que puedas replantearte si realmente estás viviendo una vida que a Dios está agradando. Y si quizás creíste que hasta el momento estabas agradando a Dios, no te olvides. No te olvides de tus responsabilidades como cristiano. Sobre todo aquellos que estamos llamados a la obra. Aquellos que están liderando, aquellos que trabajan. Los que me están escuchando de nuestra congregación y los que escucharán después que son de otras congregaciones. Es importante. No estamos de vacaciones. Seguimos siendo hijos de Dios, seguimos siendo personas que están sirviendo, siervos de Dios. Más allá que tenemos limitaciones, tenemos que procurar seguir entregando lo que Dios nos ha dado. Seguir dedicándole el tiempo que merece Cristo. Y profundizar aún más, aún más. Necesitamos profundizar aún más. Necesitamos cambiar la forma en que entendemos
La realidad, la cosmovisión que tenemos de las cosas tiene que ser cristocéntrico, tiene que ser filtrado siempre a través de la palabra de Dios. No podemos creer un poquito y otro poquito ponemos mi punto de vista. Si creemos, creemos. Y creemos no solamente para creer, tenemos que vivir lo que creemos. Tenemos que llevarlo a cabo, tenemos que practicarlo para ver cómo Dios bendice la obediencia de lo que creemos. Lo llevamos a cabo y Dios bendice la obediencia de lo que creemos. Dios va a proveer lo necesario para que pueda seguir el Evangelio siendo extendido, expandido, proclamado, para que tu boca sea la que proclame a Cristo. Hermanos, si en este tiempo ves que hasta tu vocabulario pudo haber cambiado, es porque sencillamente no estás santificando tus labios, no estás santificando tu vida, no estás apartándote para Dios. Si te estás pareciendo ya en este proceso más a lo que eras antes sin Cristo, a lo que sos hoy y deberías ser mañana a los pies de Jesús, indudablemente no estás caminando en santidad. Isaías, cuando fue llamado por Dios, recibió a través de un ángel carbones encendidos en sus labios, quemó sus labios, santificó sus labios. Quiere decir que quitó toda la inmundicia en la forma de expresarse, en la forma de dirigirse, en la forma de hablar. Fue revestido de Dios, el Espíritu de Dios tenía que estar en él, si no, no iba a hablar palabra de Dios. Santificó su vocabulario, su forma de expresarse. Cosas básicas que si no estás siendo ejercitado en la palabra de Dios, no estás examinando tu vida, no vas a encontrar la forma en que Dios respalde tu vida y lo que lleves adelante, las cosas que quieras hacer para el beneficio de Cristo y de la iglesia. Y esto no significa, bueno, sí, me encuentro en ese estado, entonces no hago nada y me dejo morir. No, al revés. Podemos ir a Jesús, a sus pies. Recuerden, y lo vamos a ver más adelante, Santiago dice claramente, de una misma boca no pueden verter aguas amargas y aguas dulces. Si hablas de Jesús no puedes insultar cada 10 minutos. Mejor dicho, no deberías. Y si te sucede, pedirle a Dios que no sea así. Y si estás escuchando esto y te identificas es porque Dios te está corrigiendo. Sencillamente vas a decir, Señor, yo soy así. Y yo necesito cambiar. Miren hasta lo básico que he llegado para que podamos comprender todas las áreas en las que se dispara el corazón cuando la mirada está puesta en el lugar incorrecto, no correcto. Como iglesia, cuidémonos de ser parciales, cuidémonos de hacer diferencias, guardémonos. Y si inconscientemente lo estamos haciendo, podemos volver a Cristo, podemos corregirnos, podemos acercarnos a los demás, podemos mostrarnos, podemos preguntar cómo están, podemos acercarnos. Todos, en mayor medida o menor medida, pecamos. Pecamos. Erramos, muchas veces erramos. Algunos pueden estar muy ocupados con algunas cosas, otros pueden estar atribulados, otros pueden haber quitado la mirada de Cristo, otros creen que la voluntad de Dios es cierta cosa y olvidan que Dios y seguir a Cristo implica otra cantidad de cosas. Santifiquemos nuestra vida. Podamos buscar a Jesús. En este tiempo tenemos que buscar el rostro de Cristo. Tiene que cambiar nuestro carácter, tiene que cambiar nuestro temperamento, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de andar, nuestra forma de mostrarnos públicamente, virtualmente en las redes, lo que escribimos, lo que decimos. Estamos representando a Jesús. Buscamos que Cristo sea exaltado y que otras personas puedan llegar a Jesús y se salven su alma. No es un tiempo de vacaciones para olvidarnos de Cristo y olvidarnos de que tenemos responsabilidades espirituales. Es un tiempo para profundizar, es un tiempo para santificarnos, es un tiempo para volvernos a Cristo. Es un tiempo donde tenemos que buscar, seguir llevando la palabra y buscar seguir mostrando a Cristo y seguir manteniendo lo que Dios nos llama. Comunión, partimiento de pan, oraciones, meditación de la palabra. Como mínimo. Y examinar el corazón. No sea que nos encontremos mirando lo que no nos conviene, buscando en otros lo que no tenemos que buscar. Acerquémonos a los demás con el fin de nosotros ser sus siervos, nosotros ser sus servidores, y no con el fin
de que nos sirva que ellos nos sirvan. Si es así, tenemos que arrepentirnos y volvernos a Jesús. Tenemos que volver a Jesús. Es tiempo de volver a Cristo. No es mañana, no es en otro momento. No es una tarea pendiente. Es un hoy, es una hora, es un ya mismo. Se termina la transmisión y me voy a poner a orar porque necesito cambiar mi corazón. Necesito profundizar en las verdades de Dios. Necesito realmente... Yo entiendo que esta palabra hoy fue para mí. Vos entendés que esta palabra es para vos. Vos entendés que Dios te está hablando hoy a vos y no a otro. Te está dando el privilegio que hoy escuches su palabra. Nos ha dado el privilegio de oírlo. Nos ha dado el privilegio de poder recibir una amonestación, una exhortación, un aviso de su parte. Dios nos ayude a ayudar a otros a conocer de Él. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude a vivir en santidad. Dios los bendiga, deseo con todo mi corazón, una y otra vez, y aunque parezca repetitivo en cada audio, en cada video, que esa palabra pueda no solamente ser oída, sino ser viva en el corazón de cada uno, hacerse viva en el corazón de cada uno, que puedan llevarla a cabo, que puedan volver al texto, por favor, puedan volver a la palabra, vuelvan de nuevo a la Escritura, miren la Escritura, mírense en la Escritura, mírense en la palabra de Dios, vean lo bueno que pudo haber hecho Cristo hasta ahora en nosotros y las falencias que aún hay en nosotros, y pidan por favor a Dios que nos cambie, que nos cambie. No hagamos distinciones unos con otros. No nos sintamos superiores o nos creamos satisfechos como estamos. Porque si Dios estableció una forma, una manera de vivir como Cristo manda y enseña, no podemos adulterarla y cambiarla por otra que nos quede más cómoda para no trabajar en las áreas que nos cuestan. Por favor, busquemos a Jesús. Busquemos a Jesús. Esto no es un mecanismo. Muchos a través de este video, a través de esta prédica, están deseando que sea en vivo y en directo, que sea presencial. Otros están cómodos que sea así. He llegado a ver, a oír, a leer comentarios del tipo: realmente las reuniones para mí eran demasiado largas, ni siquiera de nuestra congregación en particular, sino de hermanos en la fe. Hoy que son 1 hora solo de transmisión, me queda mucho más cómodo. Ese tipo de corazón hay en las iglesias hoy. Miren el disparate que les estoy diciendo, pero hay muchos hermanos nuestros que están cómodos con esta situación. Y creen que si así tuviese que ser toda la vida, sería hasta perfecto y aceptable para mí. ¿Por qué? Porque no está trabajando en las áreas que realmente tiene que trabajar en mi corazón. Y así estoy cómodo. Hermanos, que Dios los bendiga. Como siempre les digo, gracias por acompañarme, gracias por tomarse el tiempo de estar viendo la prédica, de estar escuchándola. Para todos los que van a verla después también. Doy gracias a Dios por sus vidas. Sigamos en contacto, sigamos comunicándonos. Sigan manteniendo la relación unos con otros. No desaparezcan. Por favor, no desaparezcan. Si luchan con la sociabilidad, oren a Dios para que Dios los vuelva tan sociales como Cristo desea que sean. Amables, personas con empatía, educados, agradecidos. Por favor. Les mando un abrazo. Se extrañan a todos, los extraño a todos. Deseo realmente que pronto podamos darnos un abrazo, poder compartir, poder comer juntos, poder charlar, reírnos y demás. Nos vemos o estamos transmitiendo la semana que viene, Dios mediante, y quizás entre la semana nuevamente. Si están pasando momentos difíciles, más allá que yo hablo con ustedes y me comunico con todos, de alguna manera u otra, escriban, comuníquense también entre ustedes, muéstrense como Cristo desea que nos mostremos, por favor.
por favor. Y oren por la iglesia. Oren por la iglesia. Oren para que siga proclamando el Evangelio. Oren para que ustedes puedan proclamar el Evangelio. Hablen de Jesús. Lleven la palabra a donde vayan. Recuerden que siguen siendo cristianos cuando entran a un supermercado, o cuando van a comprar algo, o cuando salen en la calle. Seguimos siendo hijos de Dios. Dios los bendiga y nos vemos pronto.